tal? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, Buenas noches, muchas buenas gracias. noches. Gracias a ti. Ya por fin hemos podido enviar la invitación, que a veces esto del Instagram, aunque pruebes antes, al final siempre pasa algo. Pues nada, bueno, pues aquí estamos de viernes ya, terminando la semana. Y nada, muchas gracias por compartir este ratito con nosotros. Y bueno, pues la intención de este directo es un poco contar mi experiencia personal con las constelaciones familiares cuando lo constelé contigo. Y bueno, pues también un poco, sobre todo que tú nos digas en qué consiste, cuál es el propósito y en lo que puede ayudar, ¿no? La constelación, Mm. que a mí personalmente me ayudó muchísimo y para mí fue un punto de inflexión en mi vida, ¿no? Así que, bueno, yo la verdad que llegué a Roque por historias de la vida, por una persona que tenemos en común, por Ina, que fue la que me recomendó hacer esto. Y bueno, pues cuando yo empecé con Roque, que también hice alguna sesión de terapia con él, pues principalmente era por el tema de mis proyectos, ¿no? Lo que yo quería saber era un poco por qué siempre que empezaba algo, al final ahí había un patrón que, que se repetía de alguna manera y que siempre que intentaba dar el paso, pues pasaba algo que me volvía otra vez a colocar en esa casilla de salida, ¿no? Siempre estaba en el mismo lugar y, y bueno, pues me sentía un poco como pues paralizada, ¿no? Como que siempre, como que tenía ese ímpetu de sí, venga, voy, pero luego cuando iba, otra vez era como el parchís, ¿no? O la boca, me comían la ficha y otra vez para atrás. Y bueno, pues lo que me habló de las constelaciones bueno, cómo de alguna manera, claro, obviamente después de hacer un poco de terapia y de conocerme un poquito, pues me recomendó hacer la constelación para ver qué patrón familiar o qué cosa de mi antepasado, mío o de alguien de mi familia, podía estar un poco como interfiriendo ahí en mi evolución, ¿no? Profesional. Y bueno, ahí sin saber mucho bueno, pues a la aventura un poco, pues ahí que me fui a un taller que bueno, Roque los hace en Madrid, en diferentes salas, durante los fines de semana. Y nada, y allí me fui un sábado y bueno, no conocía a nadie, éramos bastantes personas, no recuerdo exactamente, pero yo creo que 10 12 personas sí que éramos, tranquilamente. Y algunos sí que se conocían entre sí de algo, pero la mayoría no nos conocíamos de nada. Yo pues, únicamente conocía a Roque. Y, y bueno, pues llegamos allí y entonces las personas se van posicionando, hay gente que va porque quiere postelar y hay gente pues que va simplemente pues a ofrecerse para hacer, no sé, no sé el nombre, para ofrecerse para hacer de personaje, ¿no? Para colaborar con la persona que quiera postelar. Y bueno, pues yo dije que yo quería ver este tema de mi conflicto ahí profesional y bueno, pues el resultado fue que, bueno, yo elegí a mis padres, mi padre y mi madre, y elegí a dos personas que estaban allí, que no, que ya como digo, no conocía absolutamente nada. Y bueno, pues cada una de las personas pues toma como ese rol que la persona que lo quiere hacer les otorga. Y ahí, como dice Andy, sucede la magia de las constelaciones. O sea, ahí fue una magia porque, porque de repente es como si fuese tu padre y tu madre. O sea, es que les puedes ver allí y bueno, a más gente, si eliges pues a un hermano o a alguien más de tu familia, pues las personas que tú elijas pues empiezan a
Esta es una sala y todo el mundo está de pie y cada uno empieza a hacer sus movimientos, pero movimientos, o sea, como actitudes, acciones que son exactamente las de la persona que tú les dices, sin tú haber dicho previamente nada. Y obviamente la persona que lo está haciendo tampoco conocía a mi padre y a mi madre. Mi padre ya en ese momento además estaba ya muerto, con lo cual nadie conocía nada. Y bueno, pues en mi caso, de repente, bueno, pues empezamos ahí, que los abuelos, no sé qué, no sé cuánto, y de repente, la verdad es que no recuerdo muy bien en qué momento, pues había como un cojín o algo así, y, y el cojín lo coge la persona que hace de mi madre, coge ese cojín y lo abraza, lo pone en el suelo y bueno, pues las dos personas, mi padre y mi madre, están de rodillas en el suelo contemplando a ese cojín, que era un hijo, o sea, un hermano mío, que había fallecido pues, al poco tiempo de nacer, ¿no? Y eso puso de manifiesto que en mi familia había varios, porque eran dos niños, varios de esos dos duelos no habían sido, eh, pues no se habían hecho, no se habían realizado, ¿no? Fueron los dos primeros hijos que tuvieron mis padres, pues nada más cuando se casaron, los dos primeros embarazos, y bueno, pues eran muy jóvenes y no, bueno, pues tenían mucho que trabajar y no, digamos que no había tiempo para hacer el duelo, ¿no? Después hemos sido otros 5 más, o sea que luego han tenido tiempo para tener más hijos, pero, pero esto salió de aquella constelación y a mí, de verdad que yo que estaba ahí en ese momento de que no sabía muy bien con el tema de la profesión, pues esto para mí supuso un desbloqueo total porque en ese momento eh, supe que el tema de la muerte y del duelo tenía que estar presente en mi vida y que tenía que dar voz a esos duelos que no han sido resueltos, pues, o que no han sido tomados en tiempo y forma. Y desde entonces, esto ya hace como 2 años, o antes sí, claro, antes de la pandemia, desde entonces, pues empecé a formarme en acompañamiento a procesos de muerte y, bueno, pues actualmente estoy como voluntaria en paliativos y bueno, tengo mi proyecto en el que ayudo a gente a sanar, ya no solamente de la muerte física, porque la muerte física obviamente es importante porque el cuerpo desaparece y es esa ausencia de la persona, sino yo creo que estamos en una época de muchísimo cambio. Cualquier cambio, cualquier pérdida en el cambio, pues implica un duelo. Y ser consciente de eso, pues te ayuda a liberarte y avanzar en la vida. Y bueno, pues esto era un poco lo que yo quería compartir, cómo fue mi experiencia y lo que a mí me ha ayudado. También luego, o sea, yo constelé de esa manera, luego también participé en las constelaciones de otras personas, las que, bueno, pues también me eligieron y entonces también esa parte es que no sé cómo decirlo, Roque, porque es algo que, o sea, tú estás allí, es verdad que ya cuando entras y, bueno, Roque lo hace súper bien, claro, te prepara un poco, pero bueno, pues te da unas directrices y tal, pero no es algo no es un manual, ni es una obra de teatro, como mucha gente se piensa que te tengas que aprender un guión, es algo que como que tú estás allí y esa persona de repente te elige para ser un personaje de su familia, de su entorno, y es como si ese personaje te poseyese, no sé, como una cosa muy, no sé, es súper especial, pero en ese momento dejas de ser tú y comienzas a hacer algo de una persona que tú no conoces, ¿no? Cómo te comportas, y a mí me llamó mucho la atención
porque claro, elige a más gente y cómo tú sientes afecto o rechazo por esa persona que está haciendo ese personaje. O sea, por ejemplo, si alguien elige pues un padre y un tío y una tía, pues a lo mejor tú, que eres sobrino también, por poner un ejemplo, de repente sientes que cuando te acercas, porque claro, empiezas a caminar por la sala, un poco para ir situándote, ¿no? Y de repente sientes como que alguien te llama la atención y quieres, como que te sientes cómodo y hay otras personas que como que te producen rechazo, ¿no? Sin conocerlo de nada. O sea, es algo como, es una energía tan potente que entras en ese estado de dar, ¿no? De dar lo que, de como prestar tu cuerpo para que algo suceda, ¿no? Y a mí me ha parecido una experiencia súper bonita y a mí personalmente, la verdad es que me ha ayudado un montón y en mi vida obviamente hubo un antes y un después. Así que Mm, esto era lo que quería compartir y bueno, a Roque, su turno, cuéntanos un poquito. qué bueno, no, bueno, gracias por todo tu aporte, tu impulso también para este encuentro y tu testimonio, ¿no? Como comentábamos cuando hablábamos de armar este live, lo, lo importante, lo significativo que es el aporte de los testimonios, de las vivencias que vamos teniendo, porque como tú dices, esto está en pleno nacimiento de alguna manera, ¿no? En plena inserción eh, de la mano de este nuevo paradigma en el que estamos entrando, por suerte, mucho más integrador desde distintos abordajes, desde la posibilidad de abrir niveles de percepción y niveles de contacto con nuestras heridas, con nuestros traumas, y con, desde luego, heridas y traumas de nuestros linajes, que son, de alguna manera, son inusitados para lo que estamos acostumbrados como civilización, ¿no? Hasta hace una, dos, tres generaciones atrás, eh, hasta hace muy poquito tiempo, digamos. Este era un camino que estaba prácticamente inexplorado, ¿no? O que era decir, impensado destinar atención, tiempo, energía, sensibilidad a entrar en contacto con esto. Entonces, las constelaciones vienen a protagonizar eh, algo de este nuevo paradigma, esta apertura y de lo más, yo diría, novedoso que aportan, tiene que ver con un nivel del lenguaje con el que trabajamos desde las constelaciones que lo llamamos fenomenológico, y que tiene que ver con, bueno, prestar la atención a la emergencia de los fenómenos que van ocurriendo, ¿no? En el sentido de diferenciarlo de lo conceptual o de lo narrativo, que en general estas son como construcciones que traemos de antes en nuestra historia personal, ¿no? Y muchas veces en la historia de la familia, en lo que muchas veces llamamos el mito familiar o el lema familiar. Eh, y este tipo de construcciones, digamos, a menudo se encargan de cristalizar o de excluir en cierta forma elementos, vivencias, sentimientos que son cruciales, que han sido cruciales en la historia de los linajes o en la historia personal, porque nosotros de alguna manera como herederos de todo eso también nos acostumbramos a funcionar de esta manera, es decir, a tener esta tendencia a dejar al margen ciertas vivencias muy significativas, ¿no? Entonces la enorme curiosidad de este trabajo desde lo fenomenológico es que es como si tuviese una inteligencia propia esta, esta cuestión
digamos, del proceso sanador que se abre en la constelación, porque como tú lo contabas, es como que se va desplegando espontáneamente una, una información que es como si fuese una nueva percepción, diríamos, más global, por lo tanto, muy novedosa, muy revolucionaria en relación a lo que teníamos percibido de antes. Es decir, es como si el pequeño cuadro que podíamos estar viendo, sintiendo o contándonos, o que nos han contado en nuestra historia, de la historia familiar, en ese momento se transforma en un cuadro mucho más amplio que incluso sale de los márgenes habituales, ¿no? Sale de los pequeños marcos de referencia que tenemos, y entonces ahí viene la sorpresa, la magia, como comentaban también, que parece un proceso mágico, pero en realidad no lo es un proceso, no tiene que ver con la magia en el sentido de lo surrealista o del, digamos, de lo esotérico, ¿no? Sino que tiene que ver con la magia de que empezamos a ser testigos de un proceso que trasciende, digamos, nuestra percepción habitual de los fenómenos, ¿no? Porque como esto que tú decías, nosotros ya tenemos el cuento que nos dice que nuestra madre era de tal manera, que nuestro padre tal, que se organizaban la vida así, que nos hicieron padecer o que nos aportaron tales o cuales cosas, y nos limitamos ahí y quedamos un poco en eso, ¿no? Pero luego, abriendo una constelación, nos damos cuenta de que en realidad, digamos, movimientos cruciales o cuestiones cruciales que pasaron en la historia de nuestros padres, por ejemplo, tuvieron que ver con un duelo no asumido, ¿no? Con un evento, con muchos eventos, crisis financieras, enfermedades graves, en fin, sentimientos no asumidos, muchas veces es esto, no elaborados o no reconocidos, incluso venían de atrás, ¿no? Eh, por ejemplo, es muy habitual de ver el linaje de mujeres que van de generación en generación traspasando un sentimiento de impotencia, de sumisión, y por lo tanto de resentimiento, eh, desde el cual se crea una mirada, digamos, general muy excluyente hacia los hombres, por ejemplo, y toda esta información la la recibimos los hijos, ¿no? La recibimos las personas que aterrizamos en el sistema, en el momento que nos toca, digamos, y no como un acto voluntario, sino como algo frente a lo cual no tenemos elección, ¿no? Que más bien absorbemos, asumimos en forma completamente instintiva. Entonces, la constelación viene a ser como abrir ese melón, ¿no? Viene a ser como abrir esa caja de Pandora. Sería un proceso de esta manera. Pero para trabajar sea un punto de partida que sea muy significativo para la vida actual de la persona, es decir, que de alguna manera esté atravesando el desarrollo de esa vida, generando una cierta problemática en el aspecto profesional, en el aspecto de pareja o de la no pareja, ¿no? En el aspecto afectivo en general, en el aspecto emocional o incluso en el aspecto físico, ¿no? Es decir, es un trabajo muy interesante, por ejemplo, el de las constelaciones aplicadas a temas de salud, partiendo de esta base, tomando como punto de partida un síntoma, una enfermedad y ver qué es lo que está expresando este síntoma o esta enfermedad en términos sistémicos, ¿no? Es decir, más allá de lo que nuestros ojos conceptuales o narrativos pueden ver. Entonces,
ese punto de partida, que sería como la piedrita que tiramos al agua, al lago, y empieza a hacer esa onda expansiva, de a poco empieza a abrir estos niveles de información que cuando lo trabajamos en grupo, como tú decías, con estas personas que están en los grupos, que ofician como representantes, intentamos hablar de representantes y no de personajes, ¿no? O de roles, porque eso sería más aplicable al mundo del psicodrama, por ejemplo, o del teatro terapéutico, que son otras herramientas muy interesantes, pero las constelaciones se distinguen en el hecho de que las personas que colaboran, digamos, con los trabajos como representantes, no parten de ninguna intención en especial a la hora de representar. Simplemente se dejan guiar y se dejan sentir por lo que va emergiendo espontáneamente. Por eso es fenomenológico. Es prestar la atención a la emergencia de los fenómenos que van ocurriendo sin ningún tipo de intención en particular y sin ningún tipo de juicio en particular, como tú decías, ¿no? Porque de repente pasa esto, te dan ganas de abrazar a alguien, o sientes un rechazo intenso por otra persona, tienes necesidad, no sé, de irte de la sala, o de tumbarte al suelo, o de ponerte a llorar, o de ponerte a gritar, en fin. Ocurren muchas expresiones, a veces más sutiles también, eh, y, y lo que no deja de sorprender, digamos, es como tú decías también, que en general trabajamos con muy poca información, porque justamente nos queremos diferenciar de este modelo más narrativo conceptual y entonces en general no abonamos demasiado el relato. Cuando las personas se sientan a contar qué es lo que quieren trabajar, yo sobre todo pongo mucho énfasis en esto, ¿no? Aunque sea absolutamente breve lo que van a traer, digamos, a contar como intención, e incluso, como muchas veces trabajo con personas con las que estamos también en consulta individual, como también ha ocurrido contigo en su momento, digamos, ya sabemos a priori, yo ya sé a priori, eh, cuáles son los hechos más significativos, las cosas más importantes a tener en cuenta, y por lo tanto eso no tiene que ser contado. Y ocurre algo sorprendente, que es que los representantes, como tú decías, comienzan espontáneamente a conectarse con vivencias o con emociones o con sentimientos del padre, de la madre, quien sea que toque, o también de aspectos internos de tuyos o de la persona que trabaja, ¿no? Cuando trabajamos con un síntoma, una enfermedad o con una emoción, es decir, con posiciones simbólicas, como las llamamos, son como partes internas de la persona que hablan. Y de alguna manera los representantes que representan a otras personas, de alguna manera están hablando de la imagen interna que tú tienes de estas personas, ¿no? Esto sería, es un poco como el prisma que se genera, como, como esta cosa, digamos, multidimensional que se abre en el espacio en ese momento, pero desde la experiencia personal, digamos, íntima, quizás no consciente de la persona que está haciendo su trabajo. La constelación viene a traer como un despliegue, ¿no? De múltiples niveles, de múltiples dimensiones al mismo tiempo, eh, y lo que, digamos, lo que crea o genera este efecto terapéutico más potente, más conmovedor, es que cuando estas dimensiones se expresan en el mundo, digamos, concreto de los actos y de los movimientos, de las cosas que hacen los representantes, de repente nos conmovemos mucho porque empezamos a ver cosas que de alguna manera intuíamos, sabíamos que estaban adentro nuestro, como en forma críptica, por así decirlo, ¿no? Y que cuando se expresan y se muestran, decimos, claro, esto estaba ahí todo el tiempo, ¿no? Es como revelador, pero al mismo tiempo es como una confirmación, ¿no? Como una confirmación de algo
algo que quizás muy en el fondo estábamos sintiendo o estábamos necesitando expresar, y que de alguna manera tiene que ver con lo que podemos haber asimilado como información, en este caso, ¿no? Cuando trabajamos con representantes del padre y de la madre, lo que podemos haber asimilado desde niños de sus propias vivencias, ¿no? Desde sus propias vivencias y sobre todo desde las vivencias no asumidas, no reconocidas, no integradas, como por ejemplo este proceso de duelo del que hablabas, que de alguna manera eh, no pudo ser abordado, no pudo ser mirado, eh, no, no se le pudo hacer un buen lugar en el corazón, porque quizás fue tan duro, fue tan disruptivo y, y en una época en esta, ¿no? En la que esto no se podía coger, no se podía integrar en la vida cotidiana. Al día de hoy todavía es bastante inusual que ocurra, ¿no? En general estamos mucho más metidos en la vorágine del mundo, en el seguir, en el continuar, en el producir, etc. Eh, entonces, es muy interesante esto, hay teorías al respecto también acerca de cómo ocurre esto, de que los representantes de repente, sin conocer nada ni a nadie de la historia familiar y de estas personas, como tú comentabas, se empiezan a conectar con esto y tiene que ver con algo que se habla de los campos morfogenéticos, son como si fuesen campos de información que están digamos, entrelazados entre sí y entrelazados entre nosotros. Es decir, todos nosotros, nosotras somos portadores o estamos habilitados a ser capaces de ponernos en contacto con esto, ¿no? Y esto es lo que habilita, digamos, o permite que cualquier persona que venga a un grupo, aún sin tener ninguna experiencia, aún siendo su primera vez, por ejemplo, incluso sin tener ninguna experiencia en experiencias terapéuticas, sea capaz de ponerse, colocarse ahí en el rol de cualquiera de estas personas de un sistema familiar y empezar a sentir cosas muy curiosas, ¿no? Como esto que comentabas, es decir, abrazar a alguien, una emoción que surge, una necesidad de decir algo. Y en general, volviendo a esto que decía, que es la inteligencia con la que opera el procedimiento, digamos, como una inteligencia desde luego misteriosa, no sabemos cómo lo hace, ¿no? Pero es como si lo que se expresa allí viniera a expresar algo de lo que anteriormente no fue expresado. Esta es como la clave, digamos, del trabajo, ¿no? Y lo sorprendente y lo conmovedor. Entonces, es como si la constelación viniera a decir, vale, esto ya lo viste, esto ya lo conoces mucho, ¿no? ¿Qué pasaba entre papá y mamá según tu percepción conceptual, narrativa, según lo que ellos te contaron, etcétera, ¿no? Pero entonces la constelación abre un nivel de percepción en esta multidimensionalidad que tú también lo veías cuando eras niña, y es que, por ejemplo, el papá que parecía tan duro, tan inflexible, tan autoritario, tan desconectado del mundo sensible, del mundo afectivo, por ejemplo, y esto lo vemos infinidad de veces, eh, se, se debilita, este, se tumba en el suelo, se conecta con una congoja, con un dolor enorme. Y por ejemplo, preguntamos algo acerca de la historia de este padre y nos enteramos que este padre perdió a su madre cuando él era muy pequeño, una circunstancia muy trágica quizás, ¿no? O la madre se fue, o el padre murió también en la guerra, o lo que sea, ¿no? Es decir, empezamos a detectar hechos significativos, muy traumáticos, que por supuesto quedaron alojados, enquistados en el corazón de este padre durante toda su vida. Pero por esto que explicábamos antes, no pudieron ser integrados, asumidos, trabajados, elaborados. Entonces tú como hija, por ejemplo, los recibes al pie de la letra. E incluso los hijos, y esto lo digo siempre en los grupos, tenemos una devoción, tenemos un amor devocional, un amor muy especializado en poder detectar justamente
ese tipo de registros en los cuales están nuestros padres, ¿no? Papá y mamá. Y, por supuesto, desde allí, cualquier otra persona significativa, aunque no la hayamos conocido, y esto es otra cuestión, digamos, de la que puede dar cuenta la epigenética, por ejemplo, que es una nueva rama de la genética que investiga mucho en las transformaciones que ocurren en el genoma, en el ADN, a partir de estos hechos traumáticos, ¿no? Entonces, claro, no hace falta haber conocido a la abuela para sentir su dolor profundo. No hace falta haber conocido a la bisabuela para sentir su herida de abandono, ¿no? Y de alguna manera, nuestra puerta de entrada a ese linaje es a través de mamá, que por supuesto ella también recibió lo mismo. Nosotros lo recibimos más amplificado aún, ¿no? Entonces, esta es la invitación y esta es la enorme potencia que tiene este trabajo. Es la posibilidad de abrirnos a un nuevo registro, y no solo de abrirnos, sino de recibirlo, que es de alguna manera lo que tú comentabas que también te ocurrió, ¿no? En tu proceso, en el sentido de lo que has sido capaz de integrar, de tomar, de asumir de todo esto, en un nuevo nivel de conciencia, es decir, de percepción, de sensibilidad, que esto también es algo en lo que hacemos mucho hincapié, ¿no? Si estamos hablando de que el trabajo surge de otro tipo de registro, más allá del habitual, psíquico, conceptual, narrativo, hacia alusión a otro orden más corporal, si se quiere, más interno, más encriptado. De la misma manera, aquello que necesita ser integrado desde ese nuevo orden, necesita ser integrado en otro orden, que no es el psíquico necesariamente, ¿no? Que no es el conceptual. Y esto lo aclaramos porque muchas personas a menudo salen de las experiencias, ¿no? De las constelaciones, diciendo, no sé qué hacer con esto, o esto no me cuadra, o nunca me hubiera imaginado que mi padre podía, ¿no? Estos descuadres, digamos, que ocurren, ¿no? Estos descoloques, claro, entre la historia oficial, digamos, la narrada, y lo que está mostrando en vivo e en directo en ese momento la constelación, que no es más, insistimos con esto, no es más que la expresión multidimensional interna de la persona. Es decir, por eso, claro, la constelación en sí misma, cuando se organiza en un grupo, cuando se configura, tiene mucha fuerza, y esto también puede crear cierto malentendido a la hora de interpretarse, ¿no? Porque creemos que son los actores los que están aportando su propia subjetividad, ¿no? Y trayendo entonces una nueva información. Y en realidad los actores, entre comillas, actrices, están al servicio de esto que está ocurriendo en nosotros, ¿no? Serían como, ¿no? Muchas veces, a veces usamos esta expresión que decimos, una constelación es un problema contado en imágenes. Es como si abriéramos ¿no? Un proyector interno muy, muy sutil, muy profundo, y estas personas que están ahí colaborando fuesen irradiadas por ese proyector, ¿no? Se pusieran en contacto con esto, y por lo tanto empiezan a entrar en los movimientos oportunos que están siendo guiados, y ahí es donde está el misterio, ¿no? Ahí es donde yo hablo de esta inteligencia misteriosa, y es en donde podemos entonces desarrollar esta premisa, que es que hay algo que quiere sanarse en lo profundo de nosotros, en lo profundo de los sistemas familiares. Hay algo que pide sanarse, que pide ser escuchado, que pide ser reconocido, que pide ser integrado, ¿no? Entonces, cuando brindamos esta oportunidad de abrir esa puerta, esas compuertas, esto se expresa. Es como si hubiese estado esperando el momento
oportuno, el momento en que tomamos esta decisión, ¿no? Por eso es un acto de celebración, aunque sea duro, lo que se expresa, lo que se muestra, y esta celebración tiene mucho que ver con una práctica que es ritualizada y que a mí me parece muy importante también hablar de esto, ¿no? Especialmente en nuestra cultura en donde lo ritualizado está casi en extinción, digamos. Y Bert Hellinger, de hecho, el creador de este método, sintetiza de alguna manera el trabajo con las constelaciones a partir de su toma de contacto y de su trabajo continuado con los zulúes en Sudáfrica, él llegando allí como misionero de la iglesia, es decir, en un plan más eh, este, evangelizador, si se quiere, es decir, desde otro lugar, ¿no? Y al final él se termina llevando mucho más de lo que pretendía llevarle a esta gente, ¿no? Y lo que ves es esto, cómo se resuelven los asuntos que van surgiendo en la comunidad desde una circularidad en donde todos le prestan voz a la misma sustancia que los une, ¿no? Que es algo más grande. Entonces, lo personal se refleja y se aborda siempre desde lo colectivo. Esto para nosotros digamos, es una información enorme como cambio de paradigma para lo que estamos acostumbrados con este ombliguismo en el que solemos vivir y en el que solemos sufrir tanto los occidentales, ¿no? Con esta idea de estar enfrascados, solos y perdidos en nuestra neurosis, en nuestro sufrimiento, en nuestra angustia, ¿no? Entonces los grupos también son grandes espacios de expresión y de toma de contacto con esta cuestión de que lo que nos ocurre es mucho más colectivo que personal. Y esto también es muy conmovedor y esto también nos resuena, nos toca, porque esto que decías, cuando participas como representante de otras constelaciones, de repente tienes la opción de estar en el rol de una madre, de un padre, de una hermana, de un aborto, de una emoción, en fin, de tantas posibilidades, y cada una de estas cosas te toca algo, de alguna forma, y a veces te toca mucho. Es decir, hay tantísimos testimonios de personas que en representaciones han tocado y han vivido cosas mucho más contundentes y más transformadoras que incluso en su propia constelación, ¿no? Y que reflejan a veces, que han reflejado al pie de la letra sus propias dinámicas, ¿no? Y digo algo más para cerrar, con esto que decías que también es importante, en lo metodológico del trabajo, digamos, las constelaciones, que tiene que ver con el permitir que se revelen lo que llamamos dinámicas ocultas, las dinámicas ocultas, ¿no? Que son estas dinámicas justamente que están como por detrás del telón, que no son las más evidentes, las más visibles, ¿no? Como esto que decías, bueno, por ejemplo, papá y mamá siempre se llevaban mal, yo recuerdo que discutían o que no se hablaban, o, en fin, o esto que lo otro, ¿no? Pero de alguna manera había algo más, pero yo no sabía qué era y no podía ponerle palabras, ¿sabes? No podía ordenarlo, no podía organizarlo. Entonces la constelación permite que se despliegue una dinámica oculta en donde se revela este proceso de duelo interrumpido, por ejemplo, ¿no? Entonces se revela que esa dinámica, si se quiere, más superficial del plano relacional entre ellos, ¿no? Más dificultoso, lo que sea, en realidad tenía otra vivencia por debajo, mucho más profunda, mucho más medular, que, que, que estaba remitida a esta cuestión de un hecho muy traumático que no pudo ser mirado, que no pudo ser asumido, etcétera, ¿no?
y tú esta información como hija la habías recibido toda, completa, al 100%, sin exclusión. Es decir, una frase en este sentido sería: aquello que los padres, las madres se encargan de excluir con mayor o menor conciencia en relación a esto, los hijos, las hijas, se encargan de mirar, ¿no? Se encargan de darle cabida, de darle entidad, de hacerle un lugar, de encontrar cualquier manera, cualquier camino para poder manifestarlo, aunque sean caminos sacrificiales, disruptivos, incluso patológicos. Y aquí aquí es donde vemos ese amor tan devocional, como hablaba antes, que es el que se mueve desde los hijos, hijas hacia los padres, ¿no? Y que es ese amor, que es un amor desordenado, como decimos muchas veces, ¿no? Desordenado en el sentido de que no está alineado eh, con el orden natural, con el orden evolutivo, biológico que tiene la vida, que es la de avanzar, ¿no? Atravesando diferentes seres, personas con las que se va encontrando esta fuerza, creando más vida y avanzando siempre hacia adelante. De alguna manera, este amor es como si le pusiese un freno de mano a ese movimiento de la vida y de alguna manera retuviese algo, ¿no? Lo retiene, lo, lo encripta, y por lo tanto esto nos debilita. Es decir, esto se expresa en nuestra vida a través de cierta forma de debilidad, de minusvalía, de falta de autoconfianza, de desvalorización, de bloqueo afectivo. Lo podemos experimentar a la hora de ir hacia una pareja, o de poder estabilizarnos en ella, ¿no? O de ir hacia un hijo o una hija, ¿no? O hacia el deseo de ser padre o madre, o hacia la posibilidad de encontrar una vocación, ¿no? Y reconocerla y habitarla, y en fin. Estos son como los síntomas que las personas traen para trabajar, digamos, los puntos de partida, los asuntos, y a partir de ahí es donde empezamos a hacer el viaje exploratorio. Y entonces el viaje exploratorio es para que se abra, para que se desplieguen los niveles de información que sean pertinentes. Esta es una palabra clave también en el trabajo, ¿no? Y hace alusión a esto que hablaba de la inteligencia misteriosa que se despliega, sanadora. Lo pertinente es que lo que indica es que lo que se despliega en ese momento es lo que se tiene que desplegar. ¿Quién lo decide? No lo sabemos. Será nuestra parte sabia, si quieres, o algo más grande, no lo sé. Pero la clave desde lo terapéutico está en que si nosotros, las personas que estamos trabajando allí, podemos acoger eso que se expresa como pertinente en ese momento e integrarlo, darle un buen lugar en nuestros procesos vitales, darle la bienvenida, esto nos dará, digamos, la fuerza, la nueva organización para poder seguir avanzando en nuestro proceso, ¿no? Para poder dar un siguiente paso. Y ese siguiente paso luego se traducirá en hechos concretos en nuestra vida, es decir, límites que vamos a poner, decisiones que vamos a tomar, en cambios que vamos a hacer, en cuanto a nuestras tendencias habituales o nuestros patrones, este tipo de cosas. Por eso muchas veces decimos, el trabajo empieza en donde termina la constelación. Esto es muy importante de mencionar también para, digamos, quitarle cualquier tipo de connotación
digamos, resolutiva o digamos, de resolución mágica a este trabajo o a cualquier otro, ¿no? ¿No? Hay una frase que escuchaba también hace poco que dice, los caminos del alma no conocen atajos, en este sentido, ¿no? Como diciendo que los procesos son procesos y que este es un paso más en el proceso, hacer una constelación. Aportar algo nuevo desde la experiencia eh, más emocional, más profunda o orgánica incluso, en estas repercusiones que podemos empezar a sentir en el cuerpo, ¿no? El cuerpo energético, más allá de lo conceptual, y que luego a lo mejor algo también se ordena aquí, en el relato, ¿no? Y dices, ah, mira, ahora puedo integrar una nueva imagen de papá, entonces esto ya me permite relatarlo a él de otra manera, no era el tipo duro, inflexible, exclusivamente, ¿no? Esta era la versión caracterial, pero ese mismo papá también era el tipo con un dolor clavado en el alma, que no pudo expresar, que no pudo abordar, y que ahora cuando yo lo integro y lo abordo en mi proceso personal, esto me libera de alguna forma, me libera de aquello que él vivió, de aquello que él tuvo que vivir, y me empodera para poder apropiarme de mi propio potencial y de mi propia vida, por lo tanto. Así que este es un breve resumen un poco general, digamos, de cómo funciona este trabajo. No, sin duda es un trabajo muy potente. Y yo te quería preguntar, porque, bueno, para mí es una herramienta más, ¿no? Dentro de cada uno como lo quiera llamar, ¿no? De tu crecimiento personal, de tu autoconocimiento, porque es verdad que cuando tú estás un poco bloqueado o tienes una enfermedad o algo en tu cuerpo, normalmente siempre estamos más conectados con nuestro cuerpo y es más fácil ver pues, que tienes una enfermedad, pero bueno, también patrones que repites o todo esto que lo que has dicho que es que también viene del ADN, ¿no? Y yo personalmente pienso que venimos de, por lo menos la gente de mi generación y más mayores, venimos de un momento en el que casi nada era dicho. Y venimos de muchísimos tabúes en las familias, donde no se hablaba, por supuesto, de emociones, ni de sentimientos, ni nada de esto. Y yo creo que todo esto, de alguna manera, también nos condiciona, Mm. porque no solamente heredamos los ojos azules y la cara redonda del abuelo, eh, yo creo que todas estas cosas, y bueno, ya hay, científicamente ya está también probado que también traemos otras, otros inputs, ¿no? De antiguas, de nuestro linaje, ¿no? Y mi pregunta es si normalmente el linaje viene solamente de abuelos y padres y pasa a los hijos, o sea, por vía de primer grado, digamos, o si hay alguien importante que no tiene ese rango de consanguinidad, pero que, bueno, pues que fue en algún momento en casa de tus abuelos o de tus padres una persona con cierto peso, o que a lo mejor iba, o también puedes traer algo de alguna situación vivida con él, o no sé. Totalmente. Esto es lo que habla de las configuraciones, digamos, tan complejas y tan amplias que tienen los sistemas que no son solo familiares, como tú dices, evidentemente, ¿no? Por ejemplo, una persona que se puede haber asociado financieramente con un abuelo, por ejemplo, ¿no? Y ocurrió allí, eh, digamos, una situación un infortunio, ¿no? Una quiebra, en fin, un desastre en algún nivel en este sentido, y esto generó mucho daño, o si, por ejemplo, si el socio de alguna manera se cargó el negocio, cosas por el estilo, ¿no? Y entonces el abuelo
se quedó muy damnificado. Entonces este socio pasa a tener un lugar muy significativo en el sistema, aunque no tiene ninguna relación consanguínea, ¿no? Otro lugar muy significativo en los sistemas familiares es el lugar de los perpetradores, ¿no? Son personas que en principio no tienen ningún tipo de vínculo, pero que a la hora de interferir, ¿no? A través de un daño muy significativo, que puede ser una tortura, que puede ser un abuso, que puede ser dar muerte, por supuesto, quedan adheridas a ese sistema, digamos. Entonces pasa a ser vital también el trabajo con constelaciones, reconocer a estas personas, ¿no? Estaría el caso que es habitual también, por ejemplo, de un gran amor prohibido que puede haber tenido, por ejemplo, un abuelo, una bisabuela, ¿no? Esto que ocurría mucho antes, como que por tradiciones familiares o por lo que sea, esto no estaba permitido. Por lo tanto, ¿qué ocurrió? Ese registro de esa persona creó un agujero en el corazón, ¿no? Del abuelo, de la abuela, de quien sea, y luego se casó con otro que era más conveniente para eh, los intereses del sistema, lo que sea, o la buena mirada, pero ese gran amor quedó ahí. Entonces, muy a menudo viene una nieta, una bisnieta, alguien significativo del sistema de la descendencia, y se conecta con ese gran amor, ¿no? Y, por supuesto sin tener... ¿Cómo? ¿Qué pasaría ahí? ¿Que la bisnieta, la nieta se vuelve a enamorar de ese como un gran amor o no es capaz de conseguir el amor? ¿O de qué manera se puede ver reflejado esa conexión? A menudo, como hablábamos antes, por esta cosa del amor, como lo llamamos ciego o el amor sacrificial, en general, la manera en la que se construye esto, de lo que llamamos identificaciones, es desde un lugar más sufriente, más disruptivo, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta bisnieta, identificándose con este gran amor del abuelo o del bisabuelo, por ejemplo, una posibilidad es que si el bisabuelo, por ejemplo, viene de la rama paterna, por ejemplo, ¿no? Entonces esta información la recibió el padre, entonces a veces esta niña pequeña, representando a esa, identificándose con esta mujer, con este gran amor, se queda junto al padre como si fuese digamos, el gran amor que este abuelo o bisabuelo no pudo consagrar, no pudo tener, ¿no? Es una cosa extraña, críptica, es decir, que diciéndolo de esta manera no tiene ningún sentido, ¿no? Pero de alguna manera lo que está buscando el alma familiar, como la llamó Bert Hellinger, la conciencia familiar, es que esto se exprese, que alguien le dé un lugar a este gran amor que en ese momento tuvo que ser excluido, tuvo que ser desterrado, ¿no? Porque era incluso peligroso o lo que sea. Entonces, de alguna manera esto intenta permanecer, o intenta expresarse, pero lo hace de una manera muy disruptiva. Entonces, ¿cuál sería el movimiento sanador ahí? Que esta hija, o bisnieta, digamos, que es la que viene a trabajar, por ejemplo, es capaz de reconocer esto, de nombrar a esta mujer, de decirla, por ejemplo, te veo, te reconozco, tú tienes también un lugar en nuestro sistema, ¿no? Y has sido el gran amor del abuelo, del bisabuelo, y entonces honro tu destino, sea cual sea que haya sido, honro el destino del bisabuelo que no pudo estar contigo, etcétera. Y entonces ahí algo se relaja, es como salir de un hechizo, ¿no? Es como limpiar un encantamiento, un hechizo que quedó eh, grabado en el tiempo, a lo largo de muchas generaciones incluso. Entonces sí, estos son...
perdón, si eso no pasa, esto sigue en la familia hasta que alguien lo coloque, ¿no? En principio sí. En principio lo que vemos, lo que solemos ver en esto de la repetición es que de una u otra manera, a veces no siempre por el mismo camino, ¿no? Cada cual encuentra nuevos matices, digamos, para expresar lo traumático, se sigue expresando. Pero incluso en algunas ocasiones esto ocurre con una precisión casi matemática, por eso hay quien describió una gran terapeuta sistémica, describió esto que llamó el síndrome de aniversario, donde ella podía notar que casi en la misma fecha o incluso en el mismo día, ¿no? De un cierto año o a una cierta edad, se volvía a repetir el mismo evento que ocurrió hace 3, 4, 5 generaciones atrás, por ejemplo, de un hombre que fue asesinado en la guerra a los 30 años, ¿no? Entonces a los 30 años del hijo de este hombre y luego del nieto al bisnieto ocurre un accidente, ocurre un intento de suicidio, ¿no? Ocurre un hecho dramático. La premisa es, cuanto más traumático haya sido lo que ocurrió y menos espacio se haya creado para poder mirarlo, integrarlo y asumirlo, mayor será la necesidad de que a posteriori esto se exprese o se viva en forma también traumática, también disruptiva. Por eso estas cosas que siempre nos llaman tanto la atención desde la percepción sistémica, cuando vemos noticias de personas que mueren de sobredosis, ¿no? En accidentes muy graves que parecen no tener ningún tipo de sentido, ¿no? Una persona joven en la plena vitalidad de la vida se mate en un accidente o se suicide o se muere en una sobredosis o incluso o desarrolla una enfermedad muy grave, ¿no? No es que esto tenga una relación lineal o le podamos dar una explicación lineal desde esta, digamos, correlación que podemos encontrar con lo que ocurrió en el linaje, pero lo que demuestra la experiencia y la evidencia es que cuando aquello que ocurrió en el linaje es revelado, es asumido, es integrado, aporta una sensación de mucha liberación para los integrantes del sistema, ¿no? Entonces, es decir, esta es una evidencia empírica que hemos observado una y otra vez, ¿no? Que la propia gente lo cuenta, como un sentimiento, por ejemplo, de mucha pesadumbre, de mucho vacío, de mucha melancolía que puede haber persistido durante a lo mejor toda la historia de la vida de una persona, luego hacer una constelación muy significativa quizás y de tocar algo de esto, muy profundo, se empieza a diluir, ¿no? Y es muy curioso porque es como si gracias a que este sentimiento fue ordenado, ¿no? Un trabajo muy ordenador en el sentido de que se le reconoce a cada quien lo que le corresponde. Entonces la persona puede estar más con lo propio, puede estar más en su propio espacio vital, ¿no? Sin tener que estar llevando tanto a cuestas. Eso es. Yo creo que ese es el trabajo de verdad, porque a veces, pues, por el desconocimiento, ¿no? Traemos una mochila ya de serie, más lo que luego cada uno vamos depositando en ella. Al final, pues a lo largo de la vida esa mochila se va haciendo a veces imposible de sostener, ¿no? Entonces, Mm. a través de esas constelaciones, por ejemplo, que es una herramienta que te ayuda a poder ver y a que tu mochila pues se vaya descargando, ¿no?
¿Dirías, Roque, que la gente o las personas que tienen o que hacen estas constelaciones, usan esta herramienta, son personas que tienen un perfil espiritual o que tienen algo que ver con algún tipo de creencia, o es gente que no tiene, que es totalmente agnóstica? No sé? ¿Qué perfil es? Que hay mucha gente, yo cuando lo cuente, mucha gente que, bueno, hay de todo, hay gente que se lo cree todo y entonces se apunta a todo, y hay gente que no se cree nada y no se apunta a nada. Entonces, más o menos, ¿qué perfil dirías tú que? Lo genial con este desarrollo, digamos, terapéutico es que, digamos, no hay que responder para llegar a él a ningún tipo de creencia o de perfil o de doctrina en especial. Eh, es como completamente abierto, completamente generoso, porque no pretende imponer nada. Esto es lo genial de las constelaciones, ¿no? No es una religión, no es un dogma, eh, no es, no es algo que tenga que cumplirse, ni siquiera es un método que tenga que cumplirse de cierta manera para que sea efectivo, ¿no? Para que cumpla con sus propios estándares. Ni siquiera es eso, ¿no? Es algo mucho más transparente, en el sentido de que es un espacio para que podamos abordar los sentimientos, las relaciones profundas, lo no dicho, lo no abordado, con lo cual yo diría que esto es, eh, digamos, conveniente y adecuado para cualquier tipo de persona, de cualquier condición, de cualquier creencia. Desde luego que a día de hoy suele acercarse más la gente que viene con cierto trabajo personal hecho, es decir, con cierta inclinación a entrar en procesos terapéuticos, etcétera, ¿no? Pero mi sueño, uno de mis sueños es que esto llegue a practicarse como se hace a veces de la mano de ciertas, eh, digamos, personas pioneras en el campo, por ejemplo, de la pedagogía sistémica, que desarrollan esto en las escuelas, ¿no? Llevan esta información a las aulas, a trabajar con los peques, con los adolescentes, ¿no? Trayendo ya esta percepción, esta mirada, esta sensibilidad, esta invitación a abordar las cosas desde lo colectivo también, ¿no? A darse cuenta de que esa problemática de esa adolescente o de ese adolescente no es tan personal, es algo que está mucho más intrincado en las vivencias de todos y todas, y por lo tanto esto tiene una riqueza enorme, ¿no? Y de hecho ya el campo de acción de las constelaciones es a día de hoy múltiple, ¿no? En el ámbito empresarial, por ejemplo, se utilizan mucho. A veces, muchas veces no se habla de constelaciones, se habla de coaching sistémico, por ejemplo, se le pone otro nombre, ¿no? Pero al fin y al cabo se utilizan recursos de las constelaciones como para poder explorar, por ejemplo, qué está pasando con un equipo de trabajo dentro de la empresa, ¿no? Con un producto, con un proyecto que se quiere largar, ¿no? Incluso para testearlo antes de hacerlo, o con algo que está fallando, en fin. Y hay montones de aplicaciones que se pueden hacer ahí súper esclarecedoras, ¿no? Para esto. En el campo de la salud lo mencioné, en el ámbito jurídico inclusive, en lo que es el trabajo que se llama de la mediación sistémica, ¿no? Para resolver litigios y toda esta cuestión, es riquísimo. Es decir, los políticos, si se permitieran esta calamidad que estamos asistiendo ahora una vez más con el inicio de esta guerra, todo esto, imaginemos esto, ¿no? A Putin y al presidente de Ucrania yendo a constelar su, su propia ambición de poder, ¿no? Su propia desesperación, o, en fin, su rol desde ser presidentes o lo que sea. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que se está jugando en realidad? ¿No? Con sus lugares de pertenencia, con sus lugares de pertenencia familiar,
también, también geográfico, es decir, ¿no? Todo esto es muy significativo, así que mi deseo es que podamos, digamos, deconstruir todo lo que sea necesario en el sentido de estas connotaciones que le solemos poner, incluso con el nombre, ¿no? El nombre de las constelaciones a veces es confuso, por eso hay gente que habla de configuraciones sistémicas, en lugar de hablar de constelaciones, porque, claro, se cree que las constelaciones hablan de las constelaciones del cielo, ¿no? O este tipo de cosas. Yo creo que sería bueno hablar de un método, de una práctica que nos acerca a nuestros sentimientos más profundos, ¿no? Eh, a nuestras necesidades más profundas en cuanto a lo que necesita ser mirado, a lo que nos cuesta tanto hablar, asumir de nosotros, de la familia, de nuestros orígenes. Con lo cual ojalá que algún día esto sea pan de cada día, porque además es algo tan sencillo, esto es algo tan maravilloso en este sentido, ¿no? Es decir, no tiene ningún requerimiento técnico en cuanto a, ¿no?, elementos con los que haya que trabajar, espacios específicos definidos, ¿no? Cosas que haya que beber o que tomar, o medicinas o cosas por el estilo. Basta con estar en un espacio medianamente centrados, a disposición, ponernos en contacto con este asunto y dejar que la constelación hable, ¿no? Entonces, invitemos, yo creo que tú estás por la misma línea, invitemos a toda la gente que nos está escuchando y que puede escuchar esto algún día o que vaya recirculando esta información a, a desprejuiciar, digamos, a este trabajo, a quitarle cualquier tipo de miedo en fin, de construcción eh, sesgada por esto, ¿no? Por esto que muchas veces yo creo que es más ignorancia antes que otra cosa, ¿no? Es verdad que hay gente que tal vez está muy enfadada y habla de pseudociencias y esta cosa que no sirven para nada, que son, en fin, no sé qué les pasará, pero en general la mayor parte de la gente no lo conoce, no sabe bien de qué estamos hablando cuando hablamos de esto, ¿no? Por eso la invitación más alentadora es la de acercarse algún día a un grupo, a una sesión, a una toma de contacto, a experimentarlo esto con el cuerpo, por lo que tú decías también, ¿no? Porque hay algo que empiezas a enterarte profundamente de qué se trata cuando estás allí, o estás como representante cuando te estás recorriendo, ¿no? Lo que pasa que yo creo, Roque, que al final también de alguna manera como que nos da miedo, ¿no? Abrir ese... Porque al final seguimos siendo y seguimos trayendo lo que hemos vivido en casa, ¿no? Entonces siempre se cuenta lo bueno. Es como que nos cuesta mucho abrir a nosotros mismos. Siempre tiendes a idealizar a tu familia, a tu padre, a tu madre y reconocer o ver bueno, que quizá tu padre, o tu madre o tus abuelos o tus bisabuelos pues no eran lo que te han contado. Eso hay personas que pues que les puede resultar muy difícil. Lo bueno, y a mí me parece clave lo que has dicho, que es que lo tienes que entender desde tu punto de vista de ahora. O sea, no puedes enjuiciarlo. O sea, tienes que... Esto se trata simplemente de una herramienta para sanar. No vamos a ser jueces de nada. Simplemente vamos a observar que, bueno, pues quizá, no sé, pues mi abuelo tuvo un percance con su socio y se arruinó en un negocio y de ahí que resulta que todos sus nietos o sus bisnietos pues les va fatal en los negocios y no son capaces de sacar el negocio a flote. Y realmente, como aquello fue una vergüenza que sumió a la familia en la pobreza, en la deshonra o yo qué sé, lo que quiera que sea, como que nadie lo ha dicho. Entonces, cuando tú llegas y te presentas a hacer una constelación
Resulta que eres alguien que es tu abuelo, que está arruinado, y todo lo que y tú no lo sabes, porque hay cosas que no se dicen, claro, pues ya entiende, dice, con razón estoy yo aquí intentando sacar un negocio que pongo un circo y me crecen los enanos. No soy capaz de sacar esto a flote, ¿no? Entonces, desde ahí no es juzgar al abuelo o al bisabuelo, sino lo que tú has dicho que a mí me parece muy bonito, es como darle su espacio, eh, reconocerlo y desde ahí como que, por lo menos fue mi experiencia, como que se relaja, como que se rompe, digamos, el maleficio de ya esto no me corresponde, esto fue una experiencia de este señor que lo hizo lo mejor que pudo, no le salió, pero hasta ahí, ahora me toca a mí y yo empiezo desde cero conmigo, con mi situación, con mi momento, con el entorno en el que estoy y desde ahí cuando cambias esa percepción las cosas empiezan a salir y vamos, que es lo que a mí me ha pasado. Entonces, por eso lo quería compartir. Porque cuando lo sacas, lo das luz, lo reconoces y dices, era por esto, y a partir de ahí todo cambia. Por eso mi invitación a, como tú dices, a quien nos está viendo, a quien nos vea, que participe, que lo haga, porque eso además es que es algo súper sencillo, que no tienes que preparar nada, ni tienes que tener tomar nada, o sea, es algo que vas y simplemente pues ponerte a disposición de lo que quiera que sea y ya está. Y me parece una terapia y una herramienta súper bonita y muy válida y que ojalá me una a tu deseo que esto se use en todos los ámbitos porque al final si rascas, al final todo tiene un por qué la gente actúa así, por qué las cosas son así y entonces yo creo que viviríamos en un mundo más feliz, que al final es de lo que se trata. Totalmente. Así es. Sí, sí es. Yo creo que es esta posibilidad de entrar como en un movimiento de cierta reconciliación con esto, ¿no? Con lo que sea necesario mirar, tocar, asumir, etcétera, ¿no? Y que quizás no tiene que ver con la resolución, ¿no? Que no tiene que ver con esta idea a menudo un poco mágica, un poco omnipotente, un poco infantil, que podemos tener, si quieres, acerca de que las cosas se tienen que resolver, ¿no? De que los traumas se tienen que resolver, por ejemplo, que los traumas, ¿quién dijo que se tienen que resolver? ¿Sí? Y qué noción o qué creencia tenemos al respecto, ¿no? De que si resolvemos el trauma, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué significaría resolverlo? ¿No? Que la persona ya no le queda ningún rastro de eso, ningún registro, ninguna vivencia, se queda completamente inmaculada, ¿no? No, yo creo que en este sentido el abordaje es mucho más humilde, ¿no? No pretendemos resolver, no pretendemos, eh, digamos, sanar en este sentido de que se acabó el problema, se acabó el sufrimiento, lo que sea. Es más bien habilitar una toma de contacto, ¿sí? Eh, una, si se quiere, una nueva conciencia que mira, como decía Bergelinger, que mira con buenos ojos aquello que ocurrió, aquello difícil, y que de alguna manera puede decir, desde esa buena mirada, un sí, puede darle un sí. Por eso esta otra palabra clave que es uno de los pilares del trabajo, que utilizamos a menudo, es el asentimiento, ¿no? El asentimiento, decía Bergelinger, es la mayor fuerza liberadora que podemos tener. Es poder asentir, que no es aceptar, es un movimiento más profundo todavía del alma, ¿no? Por eso tiene que ver con este contacto, con el dejarse conmover por estas nuevas imágenes que surgen, y no por algo meramente conceptual, ¿no? Eh, a veces la idea de la aceptación está más vinculada con la mente, justamente con lo conceptual, con esta idea de, ¿no? Ah, bueno, ok, está bien, lo acepto, está bien para mí, etcétera.
el asentimiento en realidad carece de palabras, ¿no? Hablamos de un sí como comenta Ares aquí, asentir a lo que fue, pero en realidad es como una apertura. La experiencia para mí, desde el punto de vista orgánico, es como si se crease un espacio más grande a partir de este sí, este asentimiento, ¿no? Como algo más generoso, más amplio, que justamente tiene que ver con esto de incluir, con este proceso de incluir, de dar la bienvenida, inclusive a lo difícil, a lo doloroso, a lo disruptivo, a lo que sea, saliendo, soltando cualquier tipo de pretensión de modificarlo o de que haya sido diferente, ¿no? Yo creo que esto es lo que más nos libera y nos facilita la vida, ¿no? Porque también nos bajamos nosotros en nuestros propios procesos personales de nuestras propias pretensiones en este sentido, ¿no? De que las cosas sean estupendas, sean perfectas. Sí, la humanidad es absolutamente imperfecta, ¿no? Y Bert Hellinger decía, el amor solo podemos amar lo imperfecto y el amor solo se transmite a través de seres imperfectos, seres humanos imperfectos. Si no, no es amor. Eso sería otra cosa, ¿no? Entonces de esto también se trata y por eso creo que está bueno también quitarle esto, cualquier tipo de connotación como, no sé, espectacular o grandilocuente, ¿no? En el sentido de voy a hacer una constelación, que también este es otro pequeño riesgo, diría, de la práctica, del método, que por un lado me parece que está muy bien, porque está enmarcado dentro de lo que conocemos como terapias breves, ¿no? De abordaje rápido, que permiten ir al núcleo en forma muy rápida, muy directa, ¿no? De ciertas cuestiones, eh, pero también a menudo se utiliza como esta cuestión de, bueno, voy a hacer una constelación y a ver este tema y a ver si se resuelve y sigo con mi vida, ¿no? Y yo creo que eso es un riesgo en el sentido de que lo que más necesitamos las personas es entrar en un proceso, ¿no? Es entrar, es poner conciencia, es desplegarlo, es habitarlo, el tiempo que sea necesario, cada quien lo sabe y lo va sintiendo esto a su propio ritmo y por lo tanto es necesario, creo yo, es conveniente contar con un cierto acompañamiento también, ¿no? Con una cierta, con un espacio de apoyo, de contención, que sea capaz de recoger también esto que se va moviendo, ¿no? Porque esto que decíamos, el trabajo empieza o termina la constelación, entonces si esa persona se queda sola, de alguna manera con todo eso abierto, con todo ese melón abierto, bueno, hay que ver cómo lo puede ordenar, ¿no? Integrar, empezar a metabolizar, etcétera. Entonces, esa también es otra cosa, que estamos hemos entrado en un paradigma, en un tiempo de tantísima velocidad, ¿no? Tantísima inmediatez, y yo creo que esto, bueno, tiene un doble filo, ¿no? Si por un lado está buenísimo, no quedarnos en rollos eternos, eh, digamos, narrativos y todo esto que hablábamos antes, conceptuales, pero tampoco nos vayamos para el otro extremo y cuidemos esto, la necesidad de ir poco a poco. Esto es bueno, eso es una herramienta más que obviamente tiene que estar integrada dentro de un proceso de acompañamiento y sobre todo de querer pues salir y de querer pues encontrarte de nuevo y cuál es tu camino y entender ciertas cosas que te hagan ir más libre en el camino de vida que elijas al final. Transitarlo de una manera, por lo menos, sin ese sufrimiento, sin esa pesadez, ¿no? O esa tristeza o ese dolor, ¿no? Pues un poco aliviar el camino y que sea de la manera más fácil y más feliz posible. Así Pues es, nada, y que Roque, así sea. muchísimas gracias por, A ti. por tu testimonio también, por darnos a conocer esta herramienta tan potente. Invito a todo el mundo a que lo pruebe,
haga terapia contigo, con las constelaciones, con nosotros, con tantísima gente que hay que está encantada de ayudar. Y bueno, yo he querido hacerlo contigo porque así fue, para mí fue algo muy bonito y que me ha ayudado mucho y bueno, pues simplemente lo quería dar a conocer y lo quería compartir con la comunidad. Muchas gracias, Inma. A ti, Roque. No sé si alguien de los que hay quiere hacer alguna pregunta o si no, pues nos despedimos. Si hay alguien que quiere preguntar algo, que tiene alguna cuestión que quiera resolver. Y si no, pues ya tenéis el Instagram de Roque y el mío también, así que para cualquier cosa, pues... Quedamos en contacto. De acuerdo. Un placer. Muchas gracias y buen fin de semana a todos. Igualmente para todos, sí, y para ti. Gracias. Sí.